Hola, bienvenidos a su canal Fisiconautas. Vamos a ver en esta ocasión este problema sobre manómetros. Es un problema tomado del libro de Merle-Potter de Mecánica de Fluidos y dice cuál es la presión en la tubería que transporta agua mostrada en la figura. Voy a tomar este punto de aquí donde está circulando el agua. Este es un corte de la tubería. Se supone que aquí está pasando el agua. Y en este punto de la tubería donde circula el agua nos piden hallar la presión. Voy a señalar ese punto como el punto A. Voy a llamarle el punto A. Entonces lo que vamos a buscar es la presión en el punto A. La presión en el punto A va a ser la presión del agua en la tubería. Tenemos que en el manómetro hay mercurio y hay agua nada más, dos fluidos. Aquí tenemos sus densidades, podemos tomar de las tablas. Y vamos a hacer nuestra ecuación del recorrido manométrico, que eso es lo más importante cuando vamos a resolver un problema de manómetros. Bien, voy a empezar aquí. Hay que hacer el recorrido en algún punto, empezar en un punto y terminar aquí en esta parte, donde aquí el manómetro está abierto a la atmósfera, así que aquí la presión pues va a ser la presión atmosférica. Podemos empezar también en el punto donde está la presión atmosférica y movernos hasta el punto A. También se puede hacer el recorrido manométrico de esa forma. El resultado va a ser el mismo. Pero voy a empezar en el punto A. Entonces, empezamos aquí y en este punto de la tubería la presión va a ser la presión del agua o la presión que he llamado en el punto A. Si nos movemos, por eso acá vamos a poner presión de A. Luego, si nos movemos horizontalmente en el manómetro, no nos estamos moviendo verticalmente, por lo tanto la presión que hay en A se está manteniendo en este punto porque no estamos subiendo ni bajando. Recordemos que las presiones hidrostáticas aumentan o son positivas cuando nos vamos hacia abajo y son negativas cuando subimos o nos vamos hacia arriba. Entonces, como acá no nos estamos moviendo ni hacia abajo ni hacia arriba, la presión de este punto se conserva en este punto, es la misma. Pero ahora vamos a seguir el recorrido manométrico y bajamos hasta este punto. Entonces vamos a bajar una columna de 2 centímetros de agua. Por eso aquí va a haber, como estamos bajando, esa presión va a ser positiva. Entonces vamos a llamarle la presión hidrostática de la columna de agua. Esta columna hay que tomar en cuenta que es la columna de 2 centímetros. Voy a trabajar el problema en el sistema CGS, así que voy a manejar a las alturas en centímetros, tal y como están. Bien, seguimos el recorrido manométrico, ahora bajamos hasta acá y tenemos allá una columna que es de mercurio de 4 centímetros. Por lo tanto, como estamos bajando, la presión es positiva, va aumentando, por eso es positiva, y vamos a agregar entonces más la presión hidrostática del mercurio, y esa columna es de 4 centímetros. Luego, en este punto, nos movemos hacia este punto de acá. Bajamos una columna de 2 centímetros de agua. Y tenemos que la presión hidrostática también es positiva porque estamos bajando. Y esa columna es de 2 centímetros. Es una presión hidrostática de una columna de agua. Ahora, estando en este punto, ya nos podemos mover horizontalmente hasta acá, a este punto de aquí. La presión en este punto es la misma que en este, dado que abajo de esos dos puntos tenemos el mismo líquido, que es agua, y la presión en esos dos puntos, por lo tanto, será igual. Además que esos dos puntos están a la misma altura respecto a la base del manómetro. Esta altura de aquí
es la misma que hay de aquí hasta acá. Por lo tanto, tenemos que esta presión se va a mantener aquí. No tenemos que aumentar nada porque solo nos estamos moviendo horizontalmente. Ahora vamos a subir hasta este punto donde termina la columna de mercurio y esa presión va a ser negativa dado que estamos subiendo y la presión disminuye, negativa. Por lo tanto, esa va a ser la presión hidrostática de la columna de mercurio, que mide en total 8 centímetros, más 2, 10, más 4, 14, más 2, 16. Es una columna de 16 centímetros de alto. Y finalmente salimos a la atmósfera y terminamos nuestro recorrido manométrico. Entonces esto va a ser igual, como ya es el último dato que vamos a tomar de presión, ponemos el signo igual y finalizamos con la presión atmosférica. Cuando trabajamos con manómetros, la presión atmosférica es considerada como cero porque no estamos trabajando con presiones absolutas. Estamos trabajando con puras presiones manométricas. Si trabajáramos con presiones absolutas, tendríamos que estar sumando la presión atmosférica. Entonces, para no hacer eso y hacer más fácil el problema, nuestras presiones van a ser manométricas y nuestras presiones que sean atmosféricas siempre van a ser cero. Bien, por lo tanto, vamos ahora a traducir todas estas presiones en sus fórmulas, a desglosarlas. Aquí tenemos la presión de A, que es la que estamos buscando, y esta presión hidrostática de la columna de agua la podemos desglosar como densidad del agua, gravedad por la altura de la columna de agua, que es de 2 centímetros, sería esta. Luego, tenemos la presión hidrostática de una columna de mercurio. Recordemos que la presión hidrostática es densidad, gravedad por altura, pero ahora es del mercurio, densidad del mercurio, gravedad por la altura de la columna de mercurio, que en este caso sería la de 4 centímetros. Seguimos con la presión hidrostática de la columna de agua de 2 centímetros, que sería densidad del agua, gravedad por la altura de la columna, que es 2 centímetros. Y aquí sigue menos la presión hidrostática de la columna de mercurio de 16 centímetros, que se calcularía densidad, gravedad por la altura de la columna, que serían 16 centímetros. Y eso va a ser igual a la presión atmosférica, que como habíamos dicho, esa presión se considera cero cuando trabajamos las presiones manométricas. Entonces, igualamos a cero. Y ya tenemos aquí desglosada esta ecuación, que es nuestro recorrido manométrico. Ahora vamos a reemplazar los datos que tenemos. La presión en A es la que estamos buscando. La densidad del agua es 1 para el sistema CGS. La gravedad es 980 y la altura es 2 centímetros. Pasamos ahora a este término, densidad del mercurio 13.6. Tenemos la gravedad 980 centímetros sobre segundo cuadrado y la altura de la columna es 4 centímetros. Luego pasamos a este término, densidad del agua, volvemos a 1, la gravedad 980 y la altura 2 centímetros. Y finalmente esta presión hidrostática del mercurio, que es negativa, va a ser densidad del mercurio 13.6 gramos en centímetro cúbico, gravedad por la altura de la columna, que es 16 centímetros, y finalmente igualamos a 0. Y ahora solo tenemos que resolver esto. Noten que aquí lo que va a pasar es que cada uno de estos términos se va a cancelar este centímetro con este. Y entonces aquí abajo nos va a quedar centímetro cuadrado. Y aquí arriba nos está quedando gramos, por ejemplo, por centímetro cuadrado. Gramos, perdón, por centímetro entre segundo cuadrado. Y como les decía, este centímetro se está cancelando con el centímetro cúbico que está abajo. Entonces, si cancela esto con esto, nos queda aquí centímetro cuadrado abajo. Y todo esto, recordemos que es DINA,
Así que la unidad de presión que nos está quedando es DINA entre centímetro cuadrado, lo cual es correcto porque estamos en el sistema CGS. Recordemos que la DINA entre centímetro cuadrado se le suele llamar varia, es una varia. Bien, entonces todos estos términos nos van a quedar en varias o en dinas sobre centímetro cuadrado. Cancelamos este con este y aquí también cancelamos este con este. Y al efectuar todos estos términos con la calculadora obtenemos el siguiente resultado. 1960, 53.312, 1960 y menos 213.248 dinas sobre centímetro cuadrado. Y eso es igual a 0. Ahora podemos hacer la suma de todos estos términos. Recuerden que todos estos términos son presiones, por eso todos estos tienen unidad de presión en el CGS, que es DINA entre centímetro cuadrado o varia. Y sumando todos esos términos nos da menos 156.016 varias o dinas entre centímetro cuadrado. Y al despejar pasa al otro lado positivo y la presión en A entonces equivale a 156.016 varias. O escrito en notación científica sería 1.56 por 10 a la 5, corriendo 5 lugares el punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, si queremos pasar las varias a pascales y dar la respuesta en pascales siempre la presión se reduce una unidad del exponente. Cuando estamos en varias y pasamos a pascales, lo único que ocurre al convertir es que en lugar de ser 5, pues va a ser a la 4, disminuye una unidad a la potencia. Y entonces ya tenemos la respuesta en pascales. Si queremos dar la respuesta en kilopascales, pues convertimos 1.56 por 10 a la 4 pascales. Sabemos que un kilopascal son 1000 pascales, se cancela pascal con pascal y la respuesta es 15.6 kilopascales. Podemos dejar la respuesta aquí en kilopascales ya más resumida. Bien, y con esto pues hemos terminado el problema, hemos hallado la presión que hay en el punto A, es decir, aquí en el punto este que está aquí, que es el punto que está dentro de la tubería donde está circulando el agua.